uso de la palabra a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Ay, perdónenme. Muchas Ana Lilia, gracias. si te quitas el trapo. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Honorable Asamblea, medios de comunicación, a nuestro querido pueblo de México. La verdad es incontrolable. La malicia puede atacarla, la ignorancia puede burlarse de ella, pero al final la verdad está ahí, dijo Winston Churchill. ¿De qué voz puede salir hoy esa palabra tan dolorosa de expresar que las senadoras y senadores hoy aquí reunidos hemos venido a votar una ley para liberar criminales? ¿Qué miseria tendrá en su alma? ¿Qué basura será su conciencia? Que en estos momentos tan difíciles del mundo y de la patria no puedan tener la sensibilidad de ver a los otros como se pudiera ver él mismo en un espejo. Es por eso que hoy me felicito de ser parte de un grupo parlamentario tan íntegro como es el grupo parlamentario de Morena, el grupo parlamentario de Encuentro Social, el grupo parlamentario del PT, el grupo parlamentario del Partido Verde. No hemos venido a dictaminar una ley para liberar criminales. Hemos venido a servirle a nuestro prójimo, porque hemos aprendido que el poder solamente tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás, y los demás también son los más débiles y los más vulnerables. Por eso, en lo que va de la actual legislatura, tanto el gobierno federal como quienes integramos esta legislatura hemos dado importantes muestras de voluntad política por consolidar un Estado democrático de derecho en el que la justicia social sea una realidad. Sin embargo, se trata de una tarea compleja que implica vencer obstáculos cimentados desde el origen mismo de la democracia. En efecto, irónicamente, el problema de la democracia reside en los propios postulados que dieron origen a esta a finales del siglo XVIII, pues pese a que se fundó en los valores de libertad, igualdad y fraternidad, tuvo como efecto negativo la formación de sociedades individualistas que, como la nuestra hasta hoy, no han aprendido a conciliar la individualidad con la fraternidad. En otras palabras, pasar del pensamiento egoísta del bienestar propio para preocuparse por el otro o por los otros. En este sentido, el hecho de que hoy estemos aquí reunidas y reunidos, mientras el mundo entero enfrenta una de las peores pandemias de los últimos tiempos, es una muestra auténtica de que en este recinto legislativo se trabaja solidariamente pensando en el bien de la sociedad y especialmente en quienes por sus condiciones sociales, económicas, culturales o éticas no pueden defenderse por sí mismas de la injusticia. Es por ello que celebro que el día de hoy se someta a consideración de esta soberanía la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la ley de amnistía, turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente en las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda, con opinión de la Comisión para la Igualdad de Género. El proyecto pretende decretar la amnistía, entendida esta como un acto del Poder Legislativo mediante el cual se ordena el olvido oficial de una o varias categorías de delitos en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercido acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden federal en los siguientes supuestos. Primero, por el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, cuando
Inciso A, se impute a la madre del producto del embarazo interrumpido. Inciso B, se impute a las y los médicos, cirujanos, comadronas o parteras u otro personal autorizado de servicios de salud que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y con el consentimiento de la madre del producto del embarazo interrumpido. Inciso C, se impute a los familiares de la madre del producto que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo. 2, por el delito de homicidio por razón de parentesco, cuando el sujeto pasivo sea el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, en los supuestos referidos para el caso del artículo del delito que considera el aborto. 3, por los delitos contra la salud a que se refieren los artículos 194, fracción primera y segunda, 195 y 195 bis y 198 del Código Penal Federal, siempre que sean de competencia federal en términos del artículo 474 de la Ley General de Salud, cuando, inciso A, quienes lo haya cometido se encuentren en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, por tener una discapacidad permanente o cuando el delito se haya cometido por indicación de su cónyuge, concubino o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado o por temor fundado, así como quien haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito. Inciso B, quien pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana y se encuentra en alguna de las hipótesis mencionadas en el inciso anterior. Inciso C, las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en 2 tantos a la dosis máxima de consumo personal e inmediato a que se refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, siempre que no haya sido con fines de distribución o venta. 4, por cualquier delito a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura. 5, por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de 4 años. Y 6, por el delito de sedición o porque hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida, lesiones graves a otras personas o se hayan empleado o utilizado armas de fuego. Esta medida es acorde con los estándares internacionales de protección contra violaciones a los derechos humanos de las personas procesadas o sentenciadas, que abogan por el uso razonable de la pena de prisión con las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, mejor conocidas como las reglas de Tokio, que señalan que se debe reducir la aplicación de las penas de prisión y racionalizar las políticas de justicia penal a través de la aplicación de medidas no privativas de la libertad, así como el deber de poner a disposición de la autoridad competente una amplia serie de medidas sustitutivas posteriores a la sentencia a fin de evitar el internamiento. Asimismo, independientemente de que la propuesta es un acto de reivindicación y de justicia social, no de impunidad, su aprobación resulta urgente y necesaria en el contexto actual de crisis de salud por la que atraviesa el país a causa de la pandemia del coronavirus COVID-19, ya que, como lo ha advertido la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, durante la pandemia se han producido brotes y fallecimientos en centros penitenciarios de varios países, razón por lo que la reciente
exhorto que le hacemos al Senado o que le han hecho al Senado es para que votemos en la medida de lo posible la ley de amnistía. Por otro lado, cabe señalar que la amnistía no es una figura nueva en nuestra historia nacional, ya que tan solo fue implementada en 4 ocasiones a lo largo del siglo XX. Sin embargo, a diferencia de otros casos, el proyecto contenido en la minuta es el primero que no se constituye como vía para la solución de un conflicto armado, ni como mecanismo de pacificación, sino que es parte del genuino reconocimiento de que muchas conductas que mantienen privada de su libertad a quienes las cometieron no generaron un daño grave a un bien jurídico tutelado, no pusieron en peligro insuperable los derechos fundamentales de terceros, ni ponen en evidencia la intención del sujeto activo de volver a delinquir. De este modo, la ley constituye también una acción preventiva de política criminal de alto alcance, que reconoce que la estancia en prisión de personas que hayan sido privadas de su libertad como consecuencia de su condición de marginación puede fomentar que personas sin antecedentes delictivos o que cometieron delitos con penalidades bajas sean inducidas a la delincuencia organizada, a otras manifestaciones de criminalidad que lesionan gravemente a la sociedad. Por todo lo anterior, segura de que su aprobación significará un importante paso para la reivindicación de injusticias cometidas en el pasado y para la reconstrucción del tejido social, además de constituir una acción estratégica de cara actual al problema de salud nacional, se somete a consideración de esta honorable Asamblea el dictamen en sentido positivo a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la ley de amnistía. Y no me quiero ir sin antes recordarles, senadores y senadoras, una muy bonita poesía que Pablo Neruda nos deja para la reflexión. Queda prohibido no crear tu historia, no tener un tiempo para la gente que te necesita, no comprometer lo que la vida te ha dado, porque no debes olvidar que lo que la vida te da, también te lo quita. Ojalá, senadoras y senadores, que nunca nos equivoquemos y que si nos equivocamos, alguien esté dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Segunda, ojalá, senadores, que nunca necesiten la piedad de nadie ni el perdón. Ojalá que siempre tengan todo para no arrepentirse del daño que con nuestros actos desde el poder le hacemos a los demás. Es cuanto, presidente.